Hola, te doy la bienvenida a tu canal Aprende Matemáticas con el profe Freddy. Vamos a continuar haciendo nuestro estudio de las relaciones trigonométricas del triángulo rectángulo, en donde en este video analizaremos cuándo desemplear tangente. Ten en cuenta que en el triángulo rectángulo lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro ángulo de trabajo, que para nuestro caso es el ángulo beta, y a partir de él establecer cuál es el cateto adyacente y el opuesto. Recuerda que el cateto que está formando nuestro ángulo de trabajo, el ángulo beta, lo llamaremos adyacente, y aquel cateto que no lo ayuda a formar es el cateto opuesto. También ten presente que los catetos en un triángulo rectángulo son aquellos que forman el ángulo de 90 grados. Y por consiguiente la hipotenusa, que está aquí denotada con la letra C, es el lado de mayor longitud en el triángulo rectángulo. Por consiguiente, nosotros emplearemos la relación tangente cuando conozcamos o en el ejercicio vemos que intervengan el cateto opuesto y el cateto adyacente. Lógicamente también el ángulo de trabajo. Iniciemos con nuestro primer ejemplo. En el primer ejemplo se nos indica: una persona se encuentra en la orilla de un río en el punto A. Desde donde se ve un árbol justo enfrente, si camina 80 metros río abajo por la orilla del río, llega a un punto B desde el que se ve el árbol formando un ángulo de 43 grados con la orilla. Se nos pide: calcula el ancho del río. Observando la figura, podemos apreciar que entre el punto A, punto B y la ubicación del árbol se forma un triángulo rectángulo, y en el punto B se encuentra ubicado el ángulo de 43 grados que indica el ejercicio. La distancia entre A y B es de 80 metros, y esta distancia para el ángulo de 43 grados es el cateto adyacente. Como se nos pide calcular el ancho del río, significa de que este cateto de acá, el cateto opuesto, ha de ser nuestra incógnita para la situación. Y como puedes apreciar, intervienen los dos catetos junto con el ángulo en la situación, por lo tanto podemos resolverla con la tangente. Sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, en donde al reemplazar obtenemos que la tangente de 43 grados es igual al cateto opuesto, que es nuestra incógnita x, dividido entre el cateto adyacente, que es 80. Y después de reemplazar debemos despejar la incógnita. El 80 pasará a multiplicar porque se encuentra dividiendo. Esto significa que x es igual a la tangente de 43 grados multiplicado por 80. Continuamos en la parte superior y tenemos que x es igual a la tangente de 43 grados, que es 0,93. Recuerda que en todos los ejemplos y ejercicios de estos videos de relaciones trigonométricas vamos a trabajar con dos cifras decimales para las relaciones trigonométricas. Multiplicado por 80. Y al multiplicar 0,93 por 80, obtenemos 74,4. Le escribimos la unidad de medida del ejercicio, que es metros, y esto nos permite concluir que el ancho del río es igual a 74,4 metros. En el ejemplo número 2 se nos indica: a cierta hora del día, el sol proyecta una sombra sobre un hombre de 1,8 metros de estatura, formando un ángulo de elevación de 30 grados, aquí nos faltó el grados, con
el suelo. Calcula la longitud de la sombra del hombre. Si observamos la figura, aquí aparece ya escrito el ángulo de 30 grados que se está formando entre la sombra del hombre y el rayo de sol. Adicionalmente también se ha colocado la estatura del hombre, que es 1,8 metros. Este 1,8 metros en el triángulo rectángulo que se forma es el cateto opuesto, y podemos apreciar que la longitud de la sombra, que es la que aparece en la parte de abajo, es el cateto adyacente y es la incógnita para nuestro ejemplo número 2. Como intervienen ambos catetos en la situación, podemos emplear la relación tangente. Y sabemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Reemplazando, obtenemos que la tangente de 30 grados ha de ser igual a el cateto opuesto, que es 1,8, dividido entre el cateto adyacente, que es nuestra incógnita. Ya habiendo sustituido, procedemos a realizar el despeje de la incógnita. La x pasará en primer lugar a multiplicar, en donde tenemos que x por la tangente de 30 grados ha de ser igual a 1,8. Y esta tangente que está multiplicando pasará a dividir, por lo que el despeje quedará x igual 1,8 dividido entre la tangente de 30 grados. Ahora, ya habiendo despejado, procedemos a hacer las operaciones. X es igual 1,8, la tangente de 30 grados, en la calculadora se nos indica que es igual a 0,57, y al hacer la división entre 1,8 y 0,57 obtenemos 3,15. Le colocamos la unidad de medida del ejercicio, que es metros, y así podemos concluir que la sombra del hombre es de 3,15 metros. Analicemos ahora el ejemplo número 3, en donde se nos indica: la persona de la figura es enviada a cambiar una bombilla en el parque de su ciudad. Para ello, recuesta una escalera a una altura de 7 metros sobre la pared y a una distancia de 1,8 metros sobre el suelo. Se nos pide: calcula el ángulo que forma la escalera con el suelo. Si observamos bien, en este ejemplo se nos están dando dos medidas del triángulo rectángulo y se nos pide calcular un ángulo, en donde al observar la figura podemos apreciar de que los 7 metros es el cateto opuesto y el 1,8 metros es el cateto adyacente, dado que el ángulo que nos piden se encuentra en la parte de abajo y es nuestra incógnita. Nuevamente vemos que en la situación intervienen ambos catetos, por lo tanto podemos emplear la relación trigonométrica tangente para dar solución. Sabemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en donde al reemplazar tenemos que la tangente de x, que es nuestra incógnita, será igual al cateto opuesto, que es 7, dividido entre el cateto adyacente, que es 1,8. En este caso, como vamos a hallar un ángulo, lo que primero tenemos que hacer es dividir. Es decir que la tangente de x es igual a 7 dividido entre 1,8, que es igual a 3,88. Y para poder hallar el valor del ángulo tenemos que escribir en nuestra calculadora científica la función inversa de la tangente. Es decir que x será igual a tangente a la menos 1 de 3,88. Para poder activar la función inversa de la tangente, lo que tenemos que hacer en la calculadora es presionar el botón Shift y luego el botón tangente
para que en la pantalla te aparezca tangente a la -1. Escribimos 3,88, colocamos igual y vamos a obtener 75,54. Estos son grados decimales. Luego ubicamos en la calculadora la tecla grados, minutos y segundos, la oprimimos y obtenemos que la respuesta es de 75 grados con 32 minutos. Y de esta forma podemos concluir de que el ángulo que está formando la escalera con el suelo es igual a 75 grados con 32 minutos. Ahora vamos a pasar a los ejercicios que yo te voy a proponer para que los resuelvas y así te des cuenta qué tanto aprendiste de este tema. En el ejercicio número 1 se nos indica, determina la altura de un árbol cuya sombra a cierta hora del día proyectada por el sol tiene una longitud de 12 metros y forma un ángulo de elevación de 60 grados. Puedes apreciar en la figura que se han escrito los datos del ejercicio, incluyendo la incógnita. Ahora solamente tienes que analizar cómo emplear la relación tangente para solucionar. En el ejercicio número 2 te estoy planteando, a cierta hora del día, el sol proyecta una sombra de 120 metros de longitud sobre un edificio que tiene una altura de 78,4 metros. Se pide, calcula el ángulo de elevación formado por los rayos del sol y la sombra. Como puedes apreciar en la figura, aparecen escritos los dos valores de tanto la sombra como la altura del edificio y tienes que hallar el ángulo. Ahora aplica la relación tangente para hallar dicho valor. Cuando ya hayas encontrado las dos respuestas de estos ejercicios, puedes nuevamente volver al video y acá te voy a colocar la solución de los ejercicios. Solamente debes ubicar el ejercicio 1 o ejercicio 2, el que quieras ver, le das clic y ahí puedes ver el procedimiento y la solución como tal. Comparte este video con todos tus compañeros, no olvides suscribirte al canal y nos veremos en una nueva explicación. Chao.